Estimados amigos, estamos de regreso con el video número 2 del derecho civil peruano, ¿no? Queremos poner los números, ojalá sean muchos, ojalá Dios nos dé vida para continuar con esta enseñanza. Y espero lo recibas de la mejor manera, espero tus comentarios, espero un like ahí debajo si es que te ha gustado, y también espero tu comentario para ir mejorando en el camino la transmisión de la idea, porque lo que importa es transmitirte una idea de tal manera que puedas verlo de manera diferente, ¿no? Lo que diseña el Código Civil y de cómo viene el análisis propio del Código Civil para aplicarlo bien en la vida práctica. El derecho civil, como el derecho en general, precisamente no tiene una verdad, tiene varias verdades, ¿no? Cuando se presenta un juicio, el demandante tiene su verdad, el demandado tiene su verdad y el juez tiene su verdad. Y lo que importa hoy día, por lo menos, es la verdad del juez, no más que la verdad de las partes. Ojalá que la verdad que diga el juez sea compartido por ambas partes, eso sería genial. Pero hoy por hoy, ¿no? El que manda, el que decide finalmente quién tiene el mejor derecho es el juez. Es decir, hoy día tenemos que entrarle en la aplicación de la vía práctica al derecho que señala el juez en su sentencia. Siguiendo el tema del derecho, de los aspectos generales del derecho civil recogidos en el Código Civil, nos toca ahora ver el tema del derecho público y el derecho privado. En realidad el derecho es uno solo, no es ni público ni es privado. A nosotros en la universidad nos han enseñado de que la división del derecho público y derecho privado. Pero esto se le ocurrió a un señor ulpiano, ¿no? De hace muchos años atrás, ¿no? Que señala que, esto le dice solamente por cuestiones didácticas, dice él. Esto no significa que esté dividido el derecho. Lo que he visto es que el derecho es tan amplio, ¿no? Y para mejor entender, es que hay que ponerle donde está de los privados, ¿no? Donde está de nosotros, la persona física, las personas jurídicas, ¿no? Todo nuestro aspecto contractual y extracontractual. Pero además, ¿no? Hay una norma separada donde tiene que intervenir el Estado. Entonces el Estado, con ese poder de ius imperium que tiene, como en el Código Penal, porque en el derecho penal lo que hace el Estado es investigarte, ¿no? Denunciarte, ¿no? Y finalmente sentenciarte y castigarte. Eso es lo que hace el derecho penal. ¿Quién lo hace eso? Lo hace el Estado. Y por eso se le llama norma de derecho público, porque interviene el Estado. En cambio, la norma de derecho privado es donde nosotros estamos involucrados, propiamente dicho, cuando realizamos una transacción comercial, cuando constituimos una empresa, cuando constituimos una asociación. Eso es derecho privado. Y las normas especiales que salieron de ello, ¿cierto? Con las normas especiales salieron de ello. Sin embargo, hoy día el derecho público y el derecho privado se han compaginado de tal manera que es indesligable esa unión. Por ejemplo, en el acto jurídico, existen actos jurídicos de carácter administrativo. El acto jurídico no es estrictamente privado. El acto jurídico puede ser administrativo también. Cuando el Estado otorga a un ciudadano privado la adjudicación de una propiedad en un asentamiento humano o como consecuencia del proceso de formalización en la República a través de la entidad llamada COFOPRI o a través del gobierno regional o a través del PET o a través del PTRT o a través de Agricultura, etc. No importa el nombre de la institución, pero está interviniendo el Estado. Y ese acto propio de adjudicación es un acto jurídico. Les decía a mis alumnos, para que tú sepas si una determinada situación jurídica, ¿no?, está dentro de la norma del acto jurídico, solo sométale al análisis del artículo 140 y véalo si cumple los requisitos de validez. Y entonces una adjudicación otorgada por el Estado, ¿no?, ¿qué necesita? Gente capaz. Lo ha otorgado el funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Sí. ¿Y el objeto es física y jurídicamente posible? Sí, es una propiedad, es física y jurídicamente jurídicamente posible. ¿Por qué? Porque ahí está el predio. ¿Por qué? Porque los predios se transmiten, ¿no? Y su fin tiene es lícito, pero por supuesto es una adjudicación que está autorizada en la ley orgánica de municipalidades, en la ley orgánica del gobierno regional, en la ley de COFOPE especial de titulación a través de la norma de propiedad estatal, etc. ¿Es lícito? Claro que es lícito. ¿Tiene forma prescrita bajo sanciones? Claro, se ha otorgado a través de una resolución, a través de un título de propiedad.
Es decir, y es una relación jurídica, ¿no? Es una manifestación de voluntad que hace el Estado y está creando un derecho, es decir, está otorgando una adjudicación de una propiedad. Por lo tanto, ese acto de disposición que otorga el Estado, de transferencia de propiedad que otorga el Estado, de adjudicación que otorga el Estado, o de donación, lo que fuera, porque lo puede hacer, ¿no? Lo es sometido a las reglas del 140 del Código Civil, es un acto jurídico. Entonces, los actos jurídicos también pueden ser de carácter administrativo, ¿cierto? Entonces, esta diferenciación entre el derecho público y el derecho privado solamente se ha hecho por cuestiones didácticas, para entenderlo mejor, desglosado, como hacen los docentes. Eso es lo que ha hecho Ulpiano en su momento, ¿cierto? Sí. Fíjense ustedes, nosotros estamos analizando las reglas del Código Civil peruano de 1984. ¿Qué constitución ha estado vigente en ese momento? La Constitución de 1979. Nosotros nuestro primer Código Civil lo hemos tenido en el año 1852, luego el Código de 1936, ¿no? Y el actual, el vigente, 1984, ¿no? Por ejemplo, este código ha evolucionado muchísimo, ¿no? Las reglas han evolucionado mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos que en el Código del 36, ¿no? Estaba establecido, ¿no? Que el marido solo podía disponer los bienes de la sociedad conyugal. Y recién en el año 69, ¿no? Se emite una norma en virtud del cual, para que el esposo disponga de un bien de la sociedad conyugal, tenía que estar autorizado por su cónyuge. Pero antes de eso, los bienes se han transmitido. ¿Por qué? Porque el marido era el administrador de los bienes de la sociedad de gananciales. Pero fíjate tú, hablando del desarrollo propio del Código Civil, ¿no? Este Código de 1984 nos trae un diseño, como les he diseñado en el video número 1, nos trae un diseño con el título preliminar, 10 libros, Derecho de Personas, donde están las personas naturales y las personas jurídicas. El código, el acto jurídico, donde está diseñado el acto jurídico patrimonial y extrapatrimonial. El derecho de familia, que tiene las repercusiones de carácter patrimonial, ¿no? Y lo de carácter de filiación. Y el patrimonial dividido en las reglas de los bienes propios de la sociedad conyugal, ¿no? Y los bienes propios de cada cónyuge y los bienes de la sociedad de gananciales, ¿no? Luego el derecho sucesorio, que está dividido, ¿no? En las reglas propias de la transmisión sucesoria, ¿no? de la sucesión testamentaria y de la sucesión intestada, ¿no? Y luego viene el tema de los derechos reales, en el que nos señala que hay derechos reales principales y hay derechos reales de garantía, ¿no? Luego viene el derecho de obligaciones, donde uno tiene que saber que fundamentalmente existen 3 obligaciones: dar, hacer y no hacer. Y luego el tema propiamente del derecho contractual, ¿no? Del derecho de contratos, o llamado también fuente de las obligaciones, porque se señala que una de las fuentes de las obligaciones, ¿no? Son los contratos, porque la otra fuente de obligaciones es la ley. Entonces, por eso es que el derecho de contrato se llama fuente de las obligaciones, porque lo que genera un contrato son obligaciones. Normalmente obligaciones de dar, ¿no? Muy poco se ven obligaciones de hacer o no hacer, ¿no? Obligaciones de hacer un poco más seguramente, pero de no hacer muy pocos, ¿no? Y luego estamos propiamente dicho en la prescripción y la caducidad, y lo que uno ve ahí normalmente son las prescripciones, ¿no? Extintivas y la caducidad. No está la prescripción adquisitiva está en los derechos reales. Y luego de ello viene el derecho registral propiamente dicho, ¿no? Y este derecho registral lo que nos dice a nosotros es que preliminarmente inscribe en el registro público para que tenga la protección del derecho especial, es decir, del derecho registral, y te conviertas en un tercero registral, ¿no? Y luego viene el derecho internacional privado, ¿no? Fíjate tú, está diseñado de esta manera nuestro Código Civil. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora es analizar artículo por artículo desde el 1 del título preliminar del Código Civil. Y este artículo 1 del título preliminar del Código Civil titula la derogación de la ley. Lo primero que debemos señalar al respecto es que derogación
según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Es lo mismo que abrogación, ¿no? En sentido general son lo mismo. El legislador peruano ha optado, ¿no?, por tomar, ¿no?, el término llamado derogación de la ley, que es igual. Si ustedes quieren, por cuestiones didácticas, utilizar otra metodología, otra denominación a la derogación de la ley, lo puedes hacer, ¿no? Pero el derecho, el Código Civil ha optado por tomar este término como la base fundamental, ¿no?, e inicial, ¿no?, del título preliminar del Código Civil. ¿Y cuáles son los aspectos generales de esta derogación de la ley, de este artículo 1? Este artículo 1 dice de la siguiente manera, los voy a leer, estimados amigos. Dice, la ley se deroga solo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, o cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiera derogado. Lo señalaba que cuando entra en vigencia, cuando está en vigencia el Código de 1984, estaba en vigencia la Constitución del año 79. Y esta Constitución del año 79 no señalaba tampoco, por lo tanto no lo señalaba el Código Civil, cómo es que se derogan las normas. Lo único que nos señala son cuando inician, pero no cuando termina la norma. Por lo tanto, era evidente que cuando salió una norma nueva, como la del Código Civil del 84, que derogó a la del 36, se señalaba entonces que esto tenía que ser expresa, que esto tenía que ser de manera expresa. La Constitución, sin embargo, de 1993, lo que señala es otro aspecto diferente a lo que el Código Civil señala. Porque el Código Civil señala que la ley se deroga solo por otra ley. Sin embargo, todos sabemos que la ley precisamente no solo se deroga por otra ley, también se deroga por mandato del Tribunal Constitucional, por sentencia del Tribunal Constitucional. Cuando se interpone una acción de inconstitucionalidad sobre una norma que se prevé que es inconstitucional. Si el Tribunal Constitucional opta por declarar inconstitucional la norma, significa que la norma ha quedado derogada. Pero además la derogación de esta norma, en el tema del derecho constitucional, ¿no?, se derogan también las normas, no solamente las normas con nombre de ley, ¿no?, como el Código Civil, es una ley ordinaria, sino también pueden derogarse los decretos legislativos, los decretos de urgencia, ¿no?, los tratados internacionales, los reglamentos del Congreso, etc. Es decir, existe la posibilidad, ¿no?, que a través de una norma, una acción de inconstitucionalidad, ¿no?, se puede derogar, ¿no?, una norma legal que está en vigencia. La única diferencia es que si una norma legal deroga a otra norma legal, ¿no?, es que se deroga a partir de la entrada en vigencia de esta norma. ¿Y cuándo entra en vigencia esta norma? Normalmente lo hace al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. ¿Y cuándo más? Cuando ha vencido la vacatio de la ley. Es decir, existen algunas normas que señalan expresamente que esta norma entrará en vigencia en 30 días de que se dicta su reglamento, o al siguiente año, o en la fecha establecida. Y entonces durante toda esa norma tiene vigencia, todo ese plazo tiene vigencia la ley, ¿cierto? Entonces entrará en vigencia, quedará derogada al siguiente día de la promulgación, de la publicación de la nueva ley, o cuando ha vencido la vacancia de la ley. En cambio, en materia constitucional es a través de la siguiente de su publicación en el peruano, de la sentencia que le declara inconstitucional. Entonces, fíjate tú, amigo, la derogatoria de la norma, ¿no?, tiene que ver mucho, ¿no?, con su vigencia. Seguramente cuando llegamos al artículo 3 del título preliminar, volveremos al contexto de este título preliminar. Pero hay otro tema adicional, ¿no?, que tenemos que ver. Tenemos que establecer, y el Código Civil lo ha hecho de manera inteligente, que cuando una norma es derogada, ¿no?, y la norma que le derogó a ella también es derogada por otra norma, significa entonces que por la derogación de esta norma no recobra vigencia la norma anterior, la que fue derogada por la norma que hoy está siendo derogada también. O sea, significa tú que si tienes una ley A derogado por la ley B, luego la ley C deroga la ley B, no significa que la ley A recobre vigencia, salvo que la misma norma lo señale así. Es
¿Existe la posibilidad? Sí. ¿Existe una limitación? No. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. La norma, ¿no?, puede derogarse de manera expresa o de manera tácita. La norma se deroga de manera expresa cuando la nueva norma dice deróguese la ley anterior. La Ley General de Sociedades, por ejemplo, deroga la ley de sociedades mercantiles. Lo señala de manera expresa. Las normas normalmente señalan de manera expresa, deróguese la norma. Pero ¿qué pasa si la norma no señala que la derogatoria es hecho de manera expresa? Significa que lo ha hecho de manera tácita. ¿Cuándo? Cuando el contenido de la nueva norma está contenido en la norma nueva. Por lo tanto, la derogación es de manera tácita. ¿Se da cuenta, amigo? El análisis de la derogación de la norma, ¿no?, de este artículo preliminar del Código Civil es importante. Es importante porque de esa manera conocemos la vigencia de la ley, cuándo entra en vigencia la ley, ¿no?, cuándo se deroga la ley y cómo es que se deroga la ley, a través de una nueva norma, a través del proceso de inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto es algo novedoso que se nos presenta en el camino y esto quería compartir con ustedes. En el próximo video continuaremos, ¿no?, con el análisis propio de este título preliminar del Código Civil. Muchas gracias.